Hacía meses que Damon no me pedía acompañarles a ningún sitio. Por eso, cuando apareció aquella mañana en la puerta del sótano, diciendo que iban al Keller's Market y que necesitaban una mano, asentí sin vacilar. Me puse el abrigo, comprobé que llevaba los cupones y la lista de la compra en el bolso como siempre. Sabía que probablemente no los mirarían, pero me reconfortaba estar preparada. Vanessa ya esperaba en el coche tan impecable como de costumbre. Llevaba el cabello perfectamente recogido en un moño tirante, sin una hebra rebelde. Iba en tacones, sí, incluso al supermercado, y sus gafas de sol descansaban sobre la cabeza como si fueran una tiara. Ellie ocupaba el asiento trasero enfrascado en su móvil, sin apartar la vista siquiera cuando me senté a su lado. Aún así le dediqué una sonrisa. «Buenos días, abuela», murmuró sin emoción. Sujeté el bolso con firmeza sobre las piernas, cuidando de no rozarle con la rodilla. Vanessa ni siquiera se dignó a saludarme. Se giró ligeramente en su asiento, los labios curvados, en una mueca apenas perceptible. «Intenta no hacernos pasar vergüenza allí dentro, ¿vale?», soltó con desdén. No respondí. Había aprendido que callar dolía menos. Damon, centrado en el tráfico, no pareció escuchar el veneno que su esposa acababa de escupir. Aparcamos frente al Keller's Market, el mismo supermercado al que había ido durante más de 30 años. Conocía a cada empleado por su nombre. Cuando lo regentaba el propio Abraham Keller, antes de convertirlo en cadena, me hacía descuentos en el jamón de Navidad, solo por llevarle un pan de plátano casero que le encantaba. Pero todo eso quedaba ya muy lejos. Vanessa caminaba delante empujando el carrito con paso firme, como si estuviera cumpliendo una misión urgente. Damon fue tras ella y yo avancé despacio, arrastrando las piernas que ya no me respondían como antes. Nos desplazábamos por los pasillos como extraños reunidos por accidente. Vanessa proclamaba marcas y tamaños en voz alta, como si dictara órdenes en un cuartel. Traté de añadir algo al carrito. Uvas. A Ellie siempre le había encantado la sopa que solía preparar cuando Damon era pequeño. Pero cada intento fue descartado sin contemplaciones. Eso no está en la lista. Al llegar a par la caja, terminé al lado del cajero. Un muchacho de unos 20 años con una expresión cálida y educada. «Buenos días, señora», dijo escaneando el primer producto con una sonrisa sincera. «¿Cómo va su día?». Apenas había abierto la boca cuando Vanessa se interpuso bruscamente entre nosotros. «No te molestes con ella», dijo con desdén. «Solo es la sirvienta». Sus palabras me golpearon con la violencia de una bofetada. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. El rostro del cajero se arrugó en una mueca de desconcierto, sin saber si continuar. A mis espaldas, Damon estalló en una carcajada seca, aguda, cargada de burla. Ellie lo imitó riendo bajo, contagiado por la actitud de su padre. Sí, dijo entre risas. Es como una especie de asistenta que se nos ha pegado. Me aferré al asa de mi bolso con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. No tuve valor para mirar al cajero ni enfrentar las miradas que sentía clavadas desde la fila. Permanecí inmóvil sin emitir un sonido mientras las risas se prolongaban, mientras Vanessa mantenía esa sonrisita arrogante y no pagaba ni un céntimo como era costumbre desde que Damon decía que él se encargaba. Salí del supermercado del mismo modo en que había entrado, sin hacer ruido, procurando no estorbar. Pero algo dentro de mí se había quebrado, o tal vez despertado. El trayecto de regreso fue mudo, al menos por mi parte. Vanessa parloteaba sobre las reservas del restaurante para el fin de semana. Damon soltó algún comentario sobre el partido que no se pensaba perder, y Ellie, ajeno a todo, se refugiaba en sus auriculares,
sacudiendo la cabeza al ritmo de una canción que yo no alcanzaba a oír. Yo me senté tras ellos pegadas a la ventanilla, viendo cómo la ciudad se difuminaba en manchas grises y luces lejanas. Nadie me preguntó cómo me sentía. Nadie hizo alusión a lo ocurrido en la caja. A ojos de ellos el episodio ya era cosa del pasado. Al regresar a casa, agarré automáticamente 2 bolsas del coche. Vanessa se llevó una Damon, ni se inmutó. Ellie se esfumó escaleras arriba sin decir palabra. Vanessa me lanzó una orden suave, casi como si hablara al aire, que preparara algo ligero para cenar. Asentí como lo hacía siempre. Cociné una sopa sencilla de pollo con arroz, como las que reconfortan el alma. Vanessa no se molestó en agradecer. Damon permaneció absorto en la pantalla del móvil. Ellie sorbió la sopa a toda velocidad como si fuera gasolina y no comida. Al terminar fregué cada plato, dejé las encimeras relucientes y doblé el paño de cocina con la misma precisión de antaño, como si todavía trabajara en mi empresa de catering. Pero ya no había factura ni sonrisa del cliente, ni palabras de elogio. Cuando Vanessa se instaló aquí hace 10 años, yo aún dirigía Callaway Catering desde esta misma cocina. Organizaba eventos pequeños, bautizos, comidas dominicales, almuerzos comunitarios. Tenía clientas que me pedían por mi nombre. Mi roast beef era un clásico en 3 condados. Ese negocio me salvó tras la muerte de mi marido. Me sostuvo. Me devolvió el sentido. Me hacía sentir valiosa. Pero a Vanessa todo aquello le parecía una molestia. Decía que tener a extraños entrando y saliendo de la casa la ponía nerviosa. Le insinuó a Damon que ya iba siendo hora de que colgara el delantal y disfrutara de mi tranquila jubilación como abuela. Así, uno tras otro, fui anulando los encargos. Los calientaplatos quedaron relegados al trastero, cubriéndose de polvo. Doblé mi delantal como si fuera una bandera rendida y lo escondí en el rincón más oscuro del armario. Me repetí que era algo provisional, pero la verdad es que permití que me desdibujara. Me trasladé al sótano para darles más espacio. Dejé de proponer las cenas de los domingos para no interferir con su agenda. Comencé a pedir permiso antes de comprar alimentos o utilizar el coche para recibir a alguien. Me repetía que era normal, que formar parte de una familia exigía cesiones, que amar implicaba renunciar. Aquella noche, tras fregar los últimos platos y oír el zumbido apagado del televisor en la planta de arriba, me detuve ante el espejo que coronaba mi cómoda. La bombilla titiló. El reflejo me devolvió una imagen ajena, desvaída, más reducida de lo que recordaba. Apoyé los dedos en el borde del cristal y en voz apenas audible pregunté: ¿cuándo empecé a pedir perdón por estar viva? Me giré despacio, caminé hasta el armario y aparté los abrigos que llevaban años sin ver la calle. Detrás de ellos, mucho más allá de lo visible, oculto entre el tabique y el fondo del armario, había un panel metálico estrecho, imperceptible salvo para quien supiera de su existencia. Me arrodillé con cautela, dejando que las rodillas se posaran sobre la alfombra fina. Al principio dudé, acariciando el polvo de los bordes hasta atreverme a introducir la vieja combinación. 4 cifras, una fecha que ya nadie aquí recordaría el día que Thomas se marchó. La cerradura cedió con un clic fatigado y la puerta de la caja fuerte se abrió con un quejido oxidado. Todo estaba tal como lo dejé. Carpetas perfectamente alineadas, fundas de plástico con escrituras, extractos bancarios, una bolsita de tela con llaves. Extendí la mano hacia la carpeta superior. Me temblaban los dedos, no por temor, sino por algo que no había experimentado en mucho tiempo. Una chispa de pertenencia. Después de que Thomas desapareciera de mi vida, me hice una promesa: no volvería a depender de nadie.
Vendí la pequeña casa que habíamos adquirido juntos y con ese dinero compré un dúplex maltrecho. Me instalé en una mitad y alquilé la otra. Ese fue el inicio. Con el tiempo ejecuté movimientos calculados, lentos, sigilosos, como piezas de ajedrez en manos expertas. Nadie preguntó jamás, y yo tampoco ofrecí explicaciones. Revisé cada carpeta con la meticulosidad de quien desenreda años de silencio. Una a una las hojas revelaban cifras que se habían acumulado a lo largo de décadas. 3 pisos de alquiler en pleno centro, otros 2 en las afueras del campus, una participación sustancial en un edificio comercial que albergaba una consulta dental, una panadería y una lavandería. Leí cada balance como quien descifra una verdad olvidada. Mi nombre aparecía con nitidez, junto a palabras como propietaria y socia. La última carpeta era distinta, más delgada, más gastada por los años. Contenía un acuerdo firmado 16 años atrás. Allí estaban los nombres, Abraham Keller y el mío. Recordaba perfectamente aquel día. Me pidió ayuda para ampliar el negocio. No quería recurrir a bancos, decía que confiaba más en los vecinos que en los banqueros. Yo, ingenua y leal, le creí. Le entregué el dinero sin exigir garantías, sin exigencias, solo con la condición de recibir un porcentaje y un trato digno. El 40%. Eso era lo que poseía Keller's Market, la misma tienda donde mi nuera me mandó callar como si fuera una molestia. Donde mi propio hijo se atrevió a reírse en mi cara. Donde un cajero bajó la mirada avergonzado como si yo no mereciera siquiera un saludo. Me dejé caer en el suelo con la carpeta apoyada en el regazo, como si fuera una reliquia. Apoyé la cabeza contra los abrigos del armario y cerré los ojos. Todos pensaban que era una vieja inofensiva, que dependía de ellos, que estaba acabada. Y durante años les dejé creerlo. Lo permití, por amor, por comodidad. Pero la verdad siempre fue otra. Y ahora por fin había llegado el momento de mostrársela. Recogí las carpetas una por una. Las apilé con cuidado sobre la cama como quien prepara las armas para una batalla silenciosa. Volví al armario. Allí dentro había más que simples números, había historia, había poder. Había la mujer que nunca debí enterrar bajo la máscara del silencio. Poseía peso histórico y todas las pruebas necesarias. No había previsto con precisión lo que vendría después, pero algo en mí se había resquebrajado y reformado al mismo tiempo. Una certeza me anclaba. Jamás volvería a permitir que nadie me hablara con esa superioridad envenenada. Y fue precisamente lo que oí después, lo que selló mi determinación. Aquella tarde subí antes de lo habitual. Había salido a estirar las piernas mientras la casa quedaba vacía, algo que ya casi había dejado de hacer. El aire era frío pero limpio, y lo absorbí profundamente hasta que la opresión en el pecho aflojó un poco. Al volver, crucé el umbral de la puerta y me llegó un murmullo procedente del salón. Me detuve en seco en mitad del pasillo sin pensarlo por puro instinto. No tenía intención de espiar, pero en cuanto escuché mi nombre, todo cambió. La voz de Vanessa era baja, afectada, casi teatral. Te juro que como siga arrastrando los pies por la casa, voy a estallar. Es que Damon no puede ingresarla ya en una residencia, una discreta sin cuidadoras con uniforme a la vista. Una risa chillona desconocida respondió desde la sala aguda como una bofetada. Está abajo en ese cuartucho mugriento, añadió Vanessa con desdén. Bueno, técnicamente es una habitación, pero vamos, parece un trastero con colchón. Y ella como si nada haciéndose su cafetito por la mañana como si contribuyera en algo. Como si fuese parte de esta familia. Otra risotada compartida. Me quedé inmóvil, una mano apoyada con suavidad en la pared.
Solo estamos esperando a que, ya sabes, todo se resuelva solito. Vanessa prosiguió, pero ahora su voz rezumaba cálculo. Damon sospecha que aún debe de tener algo guardado. Tal vez algún seguro de vida del pobre difunto. Lo justo para costearle una residencia que no huela a humedad. Un silencio tenso seguido de la voz grave de Damon. Está más sana que nosotros. Esa mujer nos va a enterrar a todos. Pero bueno, ya tenemos la habitación lista para cuando caiga. Otra carcajada. Me di la vuelta esta vez con un control tan firme que dolía. Bajé los escalones con cuidado sin un solo crujido. No derramé lágrimas. No grité. Me senté en el borde de la cama y miré con calma los documentos que había dejado listos la noche anterior. Escrituras, cuentas, nombres. Todo encajaba. Las risas seguían flotando en mi cabeza, pero ahora no eran burlonas. Eran reveladoras. La hora había llegado. De verdad pensaban que estaba acabada, que no tenía un céntimo, ni legado, ni siquiera derecho a opinar. Aquella noche tras la cena, mientras discutían acaloradamente qué comida basura encargar y zapeaban sin cesar entre canales, cerré con suavidad la puerta de mi habitación y abrí el cajón del escritorio. Saqué mi vieja libreta de contactos pequeña de tapas negras desgastadas, con el lomo casi desprendido como si hubiera sobrevivido a una guerra en silencio. El tercer nombre bajo la letra M. Carla Mendies, amiga de una conocida. Discreta, astuta, el tipo de abogada que nunca se inmiscuía más de lo necesario y sabía exactamente a quién proteger. Marqué su número con lentitud, sintiendo cómo el sonido de cada dígito en el disco rotatorio se amplificaba en el cuarto donde el silencio era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Respondió tras el segundo tono con voz clara y segura. Carla Mendies. Carla, soy Irene Callaway. Necesito revisar ciertos documentos legales y actualizarlos. Ya era hora, dijo sin un ápice de sorpresa ni curiosidad. Ni una sola pregunta. Solo una cita. Mañana a las 10. ¿Allí estaré? Respondí con una firmeza que ni yo recordaba tener. Colgué despacio. Apoyé el auricular en su base con mano serena y por primera vez en muchos años dormí del tirón sin sobresaltos, sin pesadillas. Un sueño profundo y reparador, como si al fin hubiera cerrado una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta. La oficina de Carla estaba en el segundo piso de un antiguo edificio de ladrillo, visto en el centro de la ciudad. De esos que pasan inadvertidos, que uno puede caminar frente a ellos 100 veces sin notar siquiera su existencia. Pero no esa mañana. Esa mañana lo vi todo con una nitidez nueva, como si mis ojos por fin recordaran lo que era mirar con propósito. Me recibió con un apretón de manos firme y una sonrisa serena casi calculada, antes de guiarme hacia una sala apartada tenuemente iluminada y presidida por una imponente mesa de roble macizo. El tipo de espacio donde se deciden destinos. Extendí las carpetas sin decir palabra. Ella las abrió una a una, hojeándolas con una rapidez clínica, pero con atención quirúrgica. No preguntó nada, no emitió juicio. Solo leyó. Y durante esos minutos el silencio se volvió más elocuente que cualquier discurso. Cuando por fin alzó la mirada, su rostro era una máscara impenetrable. «Has documentado todo con un nivel de detalle admirable», comentó. «He tenido tiempo», contesté sin apartar la vista. «Empezamos con el testamento». Le dije con toda claridad que quería borrar a Damon y Vanessa del mapa legal. Ni un céntimo, ni una propiedad, ni una excusa para reaparecer. Ella alzó ligeramente una ceja, pero no emitió objeción. Luego le planteé el fideicomiso. Para Ellie debía crearse, sí, pero bajo condiciones innegociables.
Solo podría acceder a los fondos si, al cumplir los 25, había mantenido conmigo una relación mínimamente respetuosa. Nada de gestos vacíos, nada de fingimientos, solo decencia básica. Desde el punto de vista legal, Carla me explicó que necesitaríamos pruebas constantes del vínculo, llamadas visitas, algo que generara trazabilidad. Un rastro claro. Le pregunté si era viable. Es complejo, dijo, pero se puede. Entonces lo decidí. Hazlo. Ordené. Luego pasamos a los acuerdos de propiedad. Ya no quería ser una socia invisible en Keller's Market. Quería el control total, la voz, la firma, el poder de mover los hilos. Carla trajo a otro colega para esa parte, un tipo joven trajeado de gafas finas y modales quirúrgicos. Con él revisamos cláusula por cláusula cada punto de mi inversión. Cuando salí de allí, no solo tenía participación, tenía el mando. El derecho de presentarme en la tienda y tomar decisiones, no solo beneficios. El juego había cambiado. Carla se recostó ligeramente en su silla mientras repasábamos el último documento. Una vez que registremos esto, dijo midiendo cada palabra, ya no habrá retorno. Serán eliminados sin opción de marcha atrás. Si en algún momento dudas, rehacerlo será casi imposible. Coloqué mis manos sobre la mesa entrelazadas firme. La miré sin parpadear. No pienso mirar atrás, respondí. He esperado demasiado. Y ya es hora de avanzar. Su sonrisa fue apenas un susurro en sus labios, un gesto pequeño pero cargado de certeza. Cuando salimos de aquella reunión llevaba bajo el brazo una carpeta con documentos firmados, una hoja, con todos los trámites ya agendados y el contacto de un cerrajero por si hacía falta cambiar los códigos de acceso de la tienda. El aire al cruzar la puerta se sentía distinto, más limpio, más afilado. Tomé el camino largo hacia casa, dejando que el viento me revolviera el abrigo, como si quisiera anunciar el cambio que se avecinaba. Al llegar a mi cuarto guardé la carpeta al fondo del armario, junto a la vieja caja fuerte, y pasé la mano con calma por la colcha de la cama. Desde el piso de arriba, oía a Vanessa charlar por teléfono con ese tono alto y hueco que usaba cuando quería aparentar. Los pasos de Damon se arrastraban por la cocina. Lee bajaba por el pasillo pesadamente como siempre. Para ellos todo seguía igual. Pero yo ya había cruzado una línea invisible y pronto su mundo también empezaría a tambalearse. Durante las siguientes 2 semanas, no me dirigieron una sola palabra que no fuera estrictamente necesaria. Aún así, seguí preparándoles la comida, doblando su ropa, y devolvía un leve asentimiento cuando me hablaban en voz alta. Era tan invisible como de costumbre, y parecía que les venía bien así. Pero por dentro algo había mutado. Y justo a las 4 en punto de un viernes, les pedí que bajaran al salón para hablar. Damon soltó un bufido desde el sofá, pero no se movió. Vanessa descendió desde lo alto de las escaleras con los brazos cruzados y la expresión ya cargada de fastidio. Lee apareció desde la cocina mordiendo una barra de granola. Ninguno de los 3 reparó en las 2 figuras que me seguían hasta que ya estaban en el umbral del salón. ¿Y esos quién son?, soltó Vanessa con la voz en guardia. Me llamo Carla Mendíes, respondí con serenidad. Ella es mi abogada y él es Abraham Keller. Damon frunció el ceño al escuchar el apellido. Del Keller's Market, murmuró. Abraham saludó con un leve gesto, pero fue Carla quien tomó la palabra con firmeza. Gracias por recibirnos. La señora Calloway nos ha citado hoy aquí para resolver ciertos asuntos pendientes. Vanessa me lanzó una mirada como un cuchillo, pero esta vez fui yo quien no pestañeó. Asuntos como ¿qué respondí sin mirarla siquiera? Mi atención estaba fija en Damon. Has dado por hecho demasiadas cosas sobre mi vida. ¿Qué hago? Lo que poseo, lo que valgo.
Hoy toca corregirlas. Deslicé la carpeta que Carla me había entregado antes y la coloqué despacio sobre la mesa de centro. Soy propietaria del 40% de Keller's Market, dije con calma. Ebram y yo llevamos 16 años siendo socios. Vanessa soltó una risita despectiva incrédula, pero se le atragantó al escuchar la voz grave de Abraham. Es verdad. Fue Irene quien financió nuestra expansión. Sin su respaldo ni hablar de abrir una segunda tienda. Y mucho menos 5. Damon me observaba con una expresión descompuesta, como si no entendiera ni una sola palabra. ¿Cómo dices? Balbuceó. Además, tengo 5 propiedades de alquiler en Columbus. Continué sin apartar la mirada. Un edificio comercial en pleno centro y una empresa de gestión que se encarga de todo. Vanessa me miraba con los ojos como platos, los labios entreabiertos. ¿Y por qué nunca nos lo contaste?, murmuró Damon casi en un susurro. Porque jamás te interesaste. Y cuando mencionaba algo personal lo despachabas con desgana. O peor, intentabas tomármelo a risa. Ellie alternaba la mirada entre su padre y yo. Entonces... ¿Eres rica?, preguntó. Lo miré con ternura, clavando mis ojos en los suyos. Por primera vez no apartó la vista. Ese no es el punto, Ellie. Me giré hacia Carla, que sacó una segunda carpeta. Esta casa, dije con voz firme, fue refinanciada hace 6 meses, a nombre de Damon. Desde esta semana soy yo quien posee la hipoteca. Vanessa se incorporó de golpe alterada. ¿Qué has hecho? Tienen 30 días para abandonar la vivienda, anunció Carla con contundencia. El requerimiento legal se presentó esta misma mañana. El rostro de Vanessa se volvió ceniza. Damon parecía a punto de asfixiarse. Ellie permanecía inmóvil, mudo, los ojos desorbitados. «Nos has engañado», musitó Vanessa con los labios temblorosos. «Planeaste todo esto para humillarnos», no respondí mientras recogía con cuidado la carpeta y alisaba los bordes con parsimonia. He esperado el momento adecuado para dejar de ser yo la humillada. Y entonces me levanté. No volví para dar explicaciones. Solo pronuncié unas últimas palabras tranquilas y irrevocables antes de desaparecer por las escaleras. Ya no dormiré bajo este techo. Y sin mirar atrás dejé tras de mí aquel silencio cargado de años de sumisión. Hice la maleta con una parsimonia casi ceremoniosa, no porque dudara ni por un instante, sino porque cada prenda doblada con esmero sellaba una decisión firme. Escogí los zapatos que usaría en el avión con la misma precisión con la que una cirujana elige su bisturí. Y cerré aquella pequeña maleta de ruedas, la misma con la que había servido copas en mi último evento de catering, antes de que Vanessa se instalara definitivamente en casa. No empaqué nada que olieras a pasado. Dejé las túnicas desvaídas, la taza con el borde roto que ya no calentaba las manos y esa foto que llevaba años en la mesilla vacía de todo lo que alguna vez significó. Al salir al pasillo, Damon estaba plantado al borde de las escaleras. Su rostro era una máscara de incredulidad, la mandíbula crispada. «No puedes hacer esto, mamá», murmuró. No era reproche, no era súplica, solo puro desconcierto. Le sostuve la mirada sin pestañear. Ya lo había hecho. Vanessa ni se molestó en salir. Sabía que todo le resultaba más fácil cuando yo estaba agotada, apagada, obediente. Siempre lo supo, pero ahora no tenía nada que perder y eso le resultaba imposible de manejar. Empujé la maleta por el salón sin detenerme. Ellie estaba acurrucado en el sofá, callado como un secreto. Me acerqué. Me incliné hacia él lo bastante cerca para que solo él me oyera. «Algún día lo comprenderás», le susurré con ternura. «Quizá antes de lo que imaginas». Apenas asintió con la cabeza.
No dije nada más. Crucé la puerta sin mirar atrás como quien cierra para siempre una historia que ya no piensa continuar. En el hotel no hubo lágrimas ni temblores. No me desplomé sobre la cama como haría una mujer derrotada. Pedí pasta con salsa cremosa y una porción generosa de tarta de chocolate al servicio de habitaciones. Vi las noticias. Me sumergí en una bañera humeante hasta que mi cuerpo dejó de recordar la rigidez del sacrificio. Luego abrí el portátil e inicié sesión en mi perfil de viajera y sin consultar con nadie, reservé un billete solo de ida a Italia. No llamé. No dejé notas. Nadie sabría hacia dónde me dirigía. A la mañana siguiente desperté antes del alba. Observé una última vez la habitación del hotel neutral, ajena pero segura. Guardé las pocas cosas que había sacado y sin dramatismos ni despedidas, crucé el umbral hacia una vida que ya no les pertenecía. Esta vez era yo quien decidía al final. Cuando la ciudad apenas comenzaba a desperezarse, nadie advirtió mi partida. Y me alegró que fuera así. No me marchaba en secreto ni con la cabeza gacha, me marchaba con dignidad. No escapaba de nada, me escogía a mí mismo. Caminé por la acera aún húmeda del rocío con el abrigo bien cerrado y el corazón sorprendentemente en calma. Detuve un taxi rumbo al aeropuerto sin mirar atrás. Y cuando el avión se alzó sobre las nubes plomizas de Ohio, supe que no habría remordimiento. Recuperé mi nombre, mis decisiones, mi derecho a hablar sin miedo. Y con ello la vida volvió a pertenecerme. Epílogo. Lago de Como. Saboreo el espresso con lentitud mientras el sol matinal se derrama en destellos sobre las aguas quietas del lago Como. La brisa es cálida, dulcemente envolvente, cargada de posibilidades. Desde esta terraza las colinas se descuelgan suaves hacia el agua cubiertas de olivos y flores, que ya sé nombrar una por una. Esta nueva vida no exige nada de mí. No hay deberes, ni relojes, ni voces que ordenen solo el sosiego profundo de decidir por mí misma. Casi cada mañana bajo al mercado del pueblo. El panadero me guarda los panes dorados que prefiero. Y el florista siempre me añade un manojo extra de lavanda para la repisa de la ventana. Ya hablo italiano, o al menos lo bastante como para que me entiendan entre sonrisas. Leo, escribo cartas, respiro, y por fin existo. Camino sin miedo sin la sombra constante de unas miradas inquisitivas. Illy llama cada domingo. Al principio sus palabras eran frías, desordenadas. Me preguntaba por compromiso cómo me sentía. Hablaba del colegio en voz baja, lanzaba disculpas torpes que se quedaban colgadas en el aire. Pero con el tiempo, su tono cambió. Dejó de llamarme abuela como si estuviera tachando una casilla obligatoria. Comenzó a interesarse de verdad. Me preguntó qué novelas tenía entre manos, cómo olía el lago, cuando el sol apenas asomaba, qué sentía al tener por fin una vida que me pertenecía. Un día con la voz hecha a añicos murmuró: «Siento haberme reído». Sabía que no había sido una broma. Le respondí que lo importante era que ahora lo comprendiera. Hoy, a un mes de haber llegado aquí, firmo los papeles que oficializan la creación de la Fundación Callaway, un refugio destinado a mujeres mayores que viven atrapadas en vínculos familiares envenenados. El propósito era claro. La dignidad no es algo que se suplica, y menos aún a quienes deberían ofrecerla sin condición. Algunas noches, cuando el lago se viste de oro líquido y la calma desciende como un manto suave, me siento con una copa de vino entre los dedos y dejo que el silencio me envuelva. No permito que Ohio se cuele en mis pensamientos. No repaso lo que fui. Me digo en voz baja sin rencor, con una serenidad conquistada: esto no es revancha, es un comienzo nuevo. ¿Alguna vez has
silenciado tu verdad para encajar, y si esta vez decidieras hablar,